¿Cómo están? Mi nombre es Arturo Ferrari. Bienvenidos a La Sentencia Electoral. En esta oportunidad vamos a conversar sobre las diferencias que existen entre un régimen, digamos, presidencialista y uno parlamentario. Los recientes acontecimientos en el Perú, bueno, no tanto recientes, sino los últimos años, han llevado a decir a varias personas que nos encontramos ante un, digamos, régimen parlamentario de facto. Por eso vamos a conversar hoy día con Estefano Rodríguez, que es asociado del área de litigios y controversias y especialista en Derecho Constitucional. ¿Qué tal, Estefano? ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? A ver, hay algunas personas que están indicando eso, ¿no? Que si nos encontramos por este cambio de vacancias y censuras, nos encontramos ante un régimen, digamos, parlamentario de facto, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia hay entre un régimen presidencial y uno parlamentario? Las principales, ¿no? Bueno, para eso debemos preguntarnos quién tiene el poder de gobernar, quién gobierna, ¿no? Y diferenciar dos figuras, la del jefe de Estado y la de jefe de gobierno. El jefe de Estado está enfocado, o sus poderes son más externos, la gran estadística, cuestiones macro, cuestiones ya de política exterior. Protocolares también en muchos casos, ¿no? Muy protocolares. Y luego está el jefe de gobierno, que ya se dedica a la administración del día a día, por así decirlo, ¿no? Existen algunos países, como el Perú, en el que el jefe de gobierno y el jefe de Estado recaen en la misma persona, el presidente. Es jefe, digamos, comandante de las Fuerzas Armadas, la policía, todo, ¿no? Por eso nosotros decimos que somos un país presidencialista. ¿Cuál es la característica del presidencialismo? Que tenemos a una persona, el presidente, que es jefe de Estado, jefe de gobierno al mismo tiempo, y además es elegido por voto popular, ¿no? Por otro lado, tenemos el régimen de gobierno parlamentarista. Ahí ya existe una división. ¿Por qué? Porque mediante el voto únicamente se elige al Parlamento y el Parlamento entre sus pares elige al jefe de gobierno, que va a ser el primer ministro. No tenemos o no se elige un jefe de Estado. El jefe de Estado suele ser el rey, ¿no? Porque normalmente estamos en... Claro, es una monarquía constitucional, ¿no? Que luego el rey llama al líder, digamos, que ha obtenido la mayoría en el Parlamento para que pueda formar gobierno, ¿no? Claro, entonces el Parlamento elige al primer ministro, se designa todo un gabinete y ellos son los que gobiernan. Y el rey se queda para cuestiones un poco más protocolares, internacionales, etc. Jefe de Estado. Hoy tenemos básicamente Europa, me parece, ¿no? Encontramos estos regímenes parlamentarios, monarquías constitucionales y también repúblicas parlamentarias. Tenemos también repúblicas parlamentarias, como Italia, por ejemplo, ¿no? Que tiene un jefe de Estado, un jefe de gobierno, se le llaman las elecciones políticas, se elige, digamos, en las cámaras, se elige a quién va a encabezar el gobierno y luego el presidente lo convoca para ver si puede hacer gobierno, si es que tiene la mayoría, ¿no? Claro, la principal característica es esa, ¿no? El Parlamento nombra al jefe de gobierno. Recordemos que en España, por ejemplo, el rey ha llamado a uno de al que ganó, digamos que era el Partido Popular, porque tenía la posibilidad de hacer gobierno, pero al final no consiguió hacerlo en la Cámara, ¿no? No tuvo el número respectivo de parlamentarios para poder hacer gobierno y llamó al siguiente candidato, que sí pudo hacer, que es Pedro Sánchez. Exactamente, ¿no? Ok, ahora, ¿en el Perú hay un presidencialismo atenuado o también se habla de semipresidencialismo? Porque siempre tenemos figuras medias, digamos, no puras, ¿no? Si no se van introduciendo algunas cuestiones extras. Claro, a ver, aquí puede surgir un tercer régimen de gobierno que es el semipresidencialismo. El semipresidencialismo es mucho más reciente, se empieza a hablar de él en la década de los 70 por un autor, Duverger, tomando como inspiración la Constitución francesa de 1958. Pero aquí conviven ambos regímenes, ¿no? Existe una votación, o sea, por voto se elige a un presidente, pero ese presidente va a ser jefe de Estado. Y luego también tenemos un parlamento que igual va a designar a un jefe de gobierno. Ese no es el caso del Perú, ¿no es cierto? Porque como hemos dicho, el presidente es jefe de Estado y jefe de gobierno al mismo tiempo. Lo que nosotros podemos tener sería pues un presidencialismo. Algunos dicen que es un presidencialismo atenuado, otros dicen que es un presidencialismo mixto, presidencialismo latinoamericano, dicen algunos autores. Pero claro, la base es un presidencialismo, pero con varias figuras importadas del parlamentarismo, ¿no?
censura, etc. Exactamente. Porque Francia sí es un régimen semipresidencial, ¿no? Claro, tenemos el ejemplo de Francia. Claro, que tienes digamos que el presidente en Francia, digamos, creo que propone al primer ministro a la Asamblea Nacional y la Asamblea Nacional dará el voto de confianza o no. Sí, en algún momento de su historia constitucional también hemos tenido a Finlandia, Austria, Irlanda, por ejemplo. Hay algunos ejemplos Sí, por ahí. y había unos casos, recuerdo, en lo cual creo que fue la época de Jacques Chirac, tuvo que nombrar primer ministro a Lionel Jospin, que era el líder del Partido Socialista, Sí. porque no tenía los votos en la Asamblea Nacional para poder, digamos, él nombrar a un primer ministro de su misma corriente política, ¿no? Y además hay que decir, en Francia van a votar 4 veces presidencial. Primera vuelta, segunda vuelta, y la Asamblea Nacional se elige después, ¿no? Lo cual altera ya un poco en la mente del elector a quién va a elegir, ¿no? Porque tú estás yendo con los resultados ya de presidente. Por eso ¿no? aquí en Perú se debate si es que las elecciones parlamentarias deberían ser en primera o segunda vuelta, ¿no? Exactamente, he escuchado también que debería ser en la segunda vuelta o después de la segunda vuelta. Y además en Francia tienen 2 vueltas para la Asamblea Nacional. Sí, para no tener un parlamento tan dividido, ¿no? Claro, si no tienes la mitad más 1 en la circunscripción, tienen que ir a una segunda vuelta entre los que han obtenido, creo, mínimo el 13% de los votos. Ahora, hablemos de este régimen, regresemos al régimen presidencial atenuado que tenemos en el Perú. Algunos mecanismos que hemos incorporado, por ejemplo, el parlamentarismo, ¿no? Para atenuar este poder del presidente. Sí, todo empieza, por ejemplo, con la Constitución de 1828, ¿no? La madre de las constituciones. Aquí se introduce la figura del ministro de Estado. Luego, en la Constitución del 56, 1856, ya se habla del presidente del Consejo de Ministros. Y posteriormente, la que introduce más figuras parlamentarias es la Constitución del 33, la Constitución de 1933. Y aquí sí las fuerzas cambian un poco. Aquí ya hablamos de censura, ya hablamos de una interpelación. Para explicar, digamos, la interpelación es un pliego de preguntas que se le hace al ministro sobre determinado tema para ver cómo va la gestión. La censura es ya un poco más fuerte, es bajarle el dedo a un ministro. Si no convence la interpelación, generalmente se pasa. Normalmente son pedidos podría que van pasarse a la acompañados. censura, ¿no? Para pedir la censura. Claro. Algunos renuncian incluso cuando ven que Sí. no cuentan con los votos para pasar, Así es. prefieren renunciar. Entonces se ¿no? puede Ser censurados. censurar, claro, a alguno de los ministros, si tiene que ser reemplazado, o al presidente del Consejo de Ministros, y en ese caso ya hay una crisis total del gabinete, ¿no? Claro, el régimen presidencial clásico es el de Estados Unidos, ¿no? Claro, ese es el presidencialismo. No hay un Consejo puro. de Ministros ahí. No hay un Consejo de Ministros, son secretarios, y el poder del presidente es muy fuerte. Quien lo ha intentado de alguna manera emular o copiar en esta parte del mundo sería Argentina, por ejemplo, ¿no? Argentina también tiene un presidencialismo interesante, pero el caso de presidencialismo puro es Estados Unidos por defecto, ¿no? ¿Es viable establecer un régimen parlamentario en el Perú? Bueno, se está proponiendo, pero la verdad es que para tener un régimen parlamentario se necesita un sistema de partidos fuertes, se necesitan partidos serios, fuertes, normalmente menos, ¿no? Que entiendan que la Para establecer alianzas, además, ¿no? que la curul no es, por ejemplo, del congresista, la curul en realidad es del partido, se necesita un sistema de partidos fuertes. No sé si es el caso del Perú, ¿no? Porque acá se habla mucho cuando se eligen a los congresistas como que hay una cierta independencia entre el congresista y el partido, ¿no? Claro, Cuando en un régimen parlamentario eso no ocurre, ¿no? la cantidad de tránsfugas que existe en el Perú, claro, es un poco preocupante, ¿no? Para que tengamos un parlamentarismo es necesario un sistema de partidos y no necesariamente existe en el Perú. Y cambiaría también este tema de las circunscripciones, ¿no? Tendrían que aumentar. Porque Claro. el parlamentarismo supone que tiene que representar más a los ciudadanos, ¿no? Naturalmente, ¿no? Reforma constitucional de por medio, que eso ya lo tratamos, por ejemplo, otro día, pero sí, es necesario un sistema de partidos fuerte. O sea, por el momento, mejor nos quedamos con nuestro presidencialismo atenuado, digamos. Sí, hay algunas cuestiones que deben analizarse, porque, por ejemplo, ¿cuál es el control político que existe sobre, tanto sea en el sistema parlamentario o en el presidencial? ¿Quién controla políticamente a quien ejerce el gobierno? Normalmente quien lo elige. Entonces, ¿quién elige al primer ministro, por ejemplo? El Parlamento. Entonces el Parlamento puede censurarlo en un régimen parlamentario. En un régimen presidencial puro, por eso existe la reelección. Porque ¿quién elige al presidente? Los votantes. Entonces los votantes pueden renovar o quitar la confianza a través de la reelección. En el Perú, por ejemplo, no tenemos reelección. De presidencial, Entonces, tenemos un presidencialismo con muchas figuras del parlamentarismo, pero sin los mecanismos de control del presidencialismo puro. Entonces por eso mucha gente habla del presidencialismo latinoamericano, porque se da o se repite en esta parte del continente, ¿no? Okay. Muchas gracias, Muchas Estefan. gracias a ti. Un gusto.